Bienvenido a Universo para Dormir, donde cada noche abrimos una ventana al infinito y a los misterios que esconde la oscuridad. Cuéntame, ¿desde qué lugar me acompañas esta vez? Es un viaje que se vuelve aún más especial al saber quién lo comparte. Si lo que estás por escuchar despierta tu curiosidad o tus temores, deja un like y suscríbete. Así nunca perderás conexión con este universo de relatos. Ahora, silencia el mundo a tu alrededor, acomódate y deja que el misterio comience. Hoy nos centraremos en uno de los descubrimientos más inusuales de nuestra era. Los astrónomos han identificado un nuevo objeto surcando nuestros cielos, un visitante que hemos bautizado como 3M Atlas. Lo que lo hace único es su origen. No pertenece a nuestro sistema solar. Procede de un lugar más allá, de otra estrella, de un mundo muy distante al nuestro. En toda la historia documentada, solo se han confirmado 2 visitantes interestelares antes de este. Cada uno pasó brevemente antes de desvanecerse en la oscuridad. Ahora ha llegado un tercero. Esta vez tenemos la valiosa oportunidad de observarlo con mayor detenimiento. Durante un corto periodo de tiempo, podemos estudiar una fracción de otro sistema planetario mientras se desliza junto a nuestro Sol. Lograremos determinar de qué está hecho, cuánto tiempo lleva viajando y quizás descubrir secretos sobre los mundos que orbitan estrellas lejanas. Si disfrutan de estas exploraciones pausadas y desean acompañarme en más viajes por el cosmos, les invito a dejar un me gusta o compartir un comentario abajo. Esto ayuda a que otras mentes curiosas encuentren también su camino hacia aquí. Pero por ahora, permitan que el día se desvanezca. Relajen su cuerpo y únanse a mí mientras exploramos al viajero más reciente de las estrellas. Esta historia tiene un origen humilde. Comenzó con un tenue rastro de luz, casi demasiado débil para ser percibido. A principios de julio de 2025, los sistemas automatizados de vigilancia celeste registraron una pequeña mota que se desplazaba sobre el fondo de estrellas. Por sí misma, no era nada extraordinario. Sin embargo, al comparar las capturas, los astrónomos descubrieron que su movimiento narraba una historia diferente. No era una estrella, ni una galaxia lejana, sino algo mucho más cercano, algo que se movía rápidamente. Al principio, pudo haber sido catalogado como otro pequeño cometa o asteroide de los que se detectan cada semana. Pero las cifras no encajaban del todo. Su velocidad era inusualmente alta y el arco de su trayectoria parecía extraño. Unos cuantos cálculos cuidadosos revelaron algo más significativo. La mota no estaba orbitando el Sol, simplemente estaba de paso. Ese sutil indicio de movimiento, casi perdido en el ruido del cielo, fue la primera señal de un visitante interestelar. El telescopio que capturó esta señal, casi imperceptible, forma parte de Atlas, el sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides. Atlas está diseñado para escanear los cielos noche tras noche, no en busca de belleza, sino por seguridad. Su misión es detectar cualquier objeto que se mueva con suficiente rapidez como para acercarse a la Tierra en el futuro. El sistema funciona capturando imágenes de campo amplio y buscando pequeños puntos que se desplazan entre las exposiciones. La mayoría de esos puntos resultan ser asteroides inofensivos que giran tranquilamente alrededor del Sol. En ocasiones, uno puede acercarse lo suficiente como para llamar la atención. Pero solo una vez cada mucho tiempo aparece algo más extraño. Fue Atlas, en aquella noche de julio, el primero en detectar un cuerpo cuyo movimiento no se ajustaba al patrón conocido. Un sistema de detección diseñado para vigilar el peligro se había topado, en cambio, con una de las oportunidades más singulares de la astronomía moderna. La noche del 1 de julio de 2025 será recordada no por el drama, sino por la rutina. Los telescopios Atlas, ubicados en Hawái, seguían su programa nocturno,
barriendo los campos de estrellas con paciente precisión mecánica. El cielo, cerca del corazón de la Vía Láctea, está abarrotado, un lugar difícil para detectar objetos débiles en movimiento. Sin embargo, allí, entre incontables estrellas, el software marcó una tenue mota que se desplazaba de un cuadro a otro. El movimiento fue lo suficientemente claro como para merecer una inspección más profunda. Para la mayoría de los observadores, todavía se parecía a una estrella de fondo, pero para aquellos que habían visto muchas detecciones como esta, algo resultaba sobresaliente. En cuestión de horas, los datos se habían transmitido a otros astrónomos, solicitando que confirmaran lo que Atlas había descubierto. Un punto no más grande que un píxel había entrado en el registro, un punto cuya verdadera naturaleza solo se haría evidente con un cálculo muy cuidadoso. Al principio, la mota fue clasificada como cualquier otro cometa. Su nombre provisional fue C 2025 P1, pero en la astronomía, los nombres tienen peso y cambian a medida que los objetos revelan su naturaleza. A medida que llegaban nuevos datos, los cálculos mostraron que este objeto no estaba volviendo al Sol. En cambio, su trayectoria formaba un arco abierto, una ruta de solo ida a través del sistema solar. Esta revelación provocó un cambio. El objeto fue reclasificado como un cuerpo interestelar. Su nuevo nombre se convirtió en 3IB 2025 P1 Atlas. El 3IB lo marcaba como el tercer objeto interestelar jamás descubierto. Atlas honró al sistema que lo vio por primera vez. Una cadena de letras y números ahora representaba algo extraordinario. Un viajero de más allá de nuestra estrella, pasando brevemente por nuestro vecindario cósmico. Llamar a algo interestelar significa que proviene de entre las estrellas. La mayoría de los cometas son hijos del Sol, fragmentos congelados que orbitan en vastos bucles que los mantienen ligados a nuestra estrella. Pero los objetos interestelares son diferentes. Su velocidad y dirección demuestran que no están atados a la gravedad solar. Son forasteros, nacidos en otros lugares y puestos a la deriva cuando sus sistemas originales los lanzaron a la galaxia. Cuando uno de estos viajeros cruza nuestros cielos, no está regresando, está pasando solo una vez, para nunca volver. 3I Atlas pertenece a esta rara categoría. No es un fragmento de la historia de nuestro sistema solar, sino de otro. Observarlo es vislumbrar un pedazo de historia distante. Nombrarlo interestelar es reconocer su rareza, su independencia y su largo viaje a través de los vastos espacios que separan a las estrellas. En toda la historia registrada, solo se han confirmado otros dos objetos interestelares. El primero apareció en 2017. Recibió el nombre hawaiano Oumuamua, que significa mensajero de lejos que llega primero. No tenía cola, solo una curiosa forma alargada, y desató debates interminables sobre lo que realmente era. El segundo, en 2019, fue el cometa Borisov, que se parecía más a lo que esperamos, una coma brillante y una cola extensa. Ahora, en este año 2025, llega el tercero, 3IB Atlas. 3 ejemplos pueden parecer pocos, pero para los astrónomos se siente como el inicio de un patrón. Cada uno ha sido distinto, ofreciendo una nueva perspectiva. Con cada descubrimiento, el misterio se hace más profundo. ¿Qué tipos de fragmentos están viajando por la galaxia? ¿Cuántos pasan sin ser vistos? Por primera vez, tenemos suficientes ejemplos para empezar a hacer estas preguntas seriamente. La noticia del descubrimiento se propagó rápidamente por la comunidad astronómica. No ocupó titulares de la noche a la mañana, pero en pocas horas los observatorios ajustaron sus programas. Tanto astrónomos profesionales como aficionados apuntaron sus instrumentos hacia el débil punto de luz. La emoción no fue ruidosa, sino constante. Había una sensación de concentración, de saber cuán rara era esta oportunidad.
El primer visitante interestelar había sido demasiado extraño y fugaz para entenderlo por completo. El segundo había sido más brillante, pero aún dejó preguntas sin respuesta. Ahora, aquí estaba un tercero, descubierto con suficiente antelación como para planificar un estudio cuidadoso. La sensación era de urgencia silenciosa, sin prisa ni pánico, solo el reconocimiento de que se había abierto una ventana, y por un corto tiempo, el universo nos ofrecía un regalo. La importancia de este descubrimiento reside no solo en su rareza, sino en lo que representa. Nuestro sistema solar se formó hace miles de millones de años, pero no está aislado. La galaxia está llena de intercambios, de fragmentos lanzados hacia el exterior por el nacimiento de estrellas, que se dispersan hasta que la casualidad los acerca a otros sistemas. Cada objeto interestelar es uno de estos fragmentos, una muestra de una guardería estelar que no podemos visitar. Cuando uno entra en nuestros cielos, ofrece la posibilidad de aprender de qué están hechos otros sistemas, cómo se formaron y en qué se diferencian del nuestro. 3Me Atlas es más que un cometa débil, es un mensajero que lleva las huellas dactilares de la historia de otra estrella. Para los científicos, su llegada es como recibir un paquete de regalo de toda la galaxia, uno que solo puede abrirse mientras pasa. Así, comenzamos esta historia, no con un gran espectáculo, sino con una señal débil en una pantalla de computadora. Un solo punto, casi pasado por alto, se ha convertido en el centro de la atención mundial. En los capítulos siguientes, seguiremos cómo ese punto se reveló a sí mismo. Un relato que se despliega a la luz del sol, una composición química que sorprendió a los observadores y un camino que confirmó su origen mucho más allá de nuestra estrella. Esta es una historia que se desarrolla lentamente, por lo que la abordaremos a un ritmo tranquilo. Cada paso añade un poco más de claridad, un poco más de asombro. Por ahora, lo esencial es esto: un viajero de otro sistema ha entrado en nuestros cielos, y por un breve momento en la historia, tenemos la oportunidad de observarlo. Detectar algo como 3Me Atlas nunca es sencillo. Los objetos interestelares son pequeños, oscuros y se mueven rápidamente contra un fondo abarrotado. La mayor parte del tiempo se pierden en el ruido del cielo. El desafío es que se ven exactamente como estrellas débiles hasta que un telescopio capta su movimiento. Incluso entonces, la señal es muy delicada, no más brillante que el margen de error en muchos estudios. Los astrónomos deben ser cautelosos, ya que una sola lectura falsa puede simular movimiento. Pero cuando múltiples detecciones coinciden, surge una nueva historia. Para rastrear a un viajero tan débil, se necesita persistencia, estudios de campo amplio y la cooperación de observatorios de todo el mundo. Cada cuadro de imagen añade un punto de datos, cada noche afina la imagen. El trabajo es silencioso y meticuloso, pero la recompensa es extraordinaria. Para unos pocos afortunados, esas motas a la deriva resultan ser visitantes de más allá del sistema solar. El primer desafío fue el escenario. 3Me Atlas fue descubierto en uno de los campos de estrellas más concurridos del cielo, cerca del centro resplandeciente de la Vía Láctea. En esa región, miles de estrellas abarrotan cada imagen, con galaxias y cúmulos superpuestos. Detectar movimiento aquí es como tratar de ver un grano de arena desplazarse en una playa llena de gente. La debilidad del objeto solo lo hacía más difícil. Sin embargo, la firma estaba allí, un desplazamiento constante entre cuadros que ninguna estrella de fondo podía imitar. El campo abarrotado que podría haberlo ocultado sirvió, en cambio, como escenario para su revelación. El pequeño movimiento se destacó precisamente porque todo lo demás estaba fijo. Lo que al principio parecía confusión resultó ser la prueba que los astrónomos necesitaban. Una mota tenue, moviéndose con un propósito en un cielo lleno de luces estáticas. Pronto se incorporaron instrumentos más grandes a la búsqueda.
Uno de los primeros fue Gemini Sur, un potente telescopio de 8,1 metros ubicado en los Andes chilenos. Los espejos anchos de Gemini podían recoger mucha más luz que las cámaras de Atlas, resolviendo la débil mota en un punto más nítido. Sus observaciones confirmaron que el objeto era real y mensurable, no un artefacto o un error. Con cada noche que pasaba, los datos de Gemini refinaban el camino. Se hizo evidente que no se trataba de un cometa ordinario atraído por el tirón del Sol. La órbita se curvaba hacia afuera, no hacia adentro, y la velocidad era demasiado grande para ser retenida por la gravedad. La evidencia se acumulaba. Este era un viajero interestelar. El papel de Gemini Sur fue tomar la primera instantánea clara que elevó la sospecha a la categoría de certeza, transformando una señal débil en un descubrimiento reconocido. A medida que pasaron los días, apareció un cambio. La mota ya no era solo un punto de luz. Una neblina comenzó a formarse a su alrededor, débil pero inconfundible. A esto se le llama coma, la nube de gas y polvo liberada a medida que la luz solar calentaba la superficie helada. Poco después, una esbelta cola comenzó a estirarse, apuntando en dirección opuesta al Sol. Para muchos astrónomos, este fue el momento en que el descubrimiento cobró vida. Ya no era solo un punto en un gráfico, sino un cometa en movimiento, mostrando las señales familiares de actividad. Esa cola era la prueba de que 3I Atlas transportaba hielos volátiles del tipo que se evaporan al exponerse al calor. Se estaba comportando como un cometa clásico, pero su camino revelaba que no era un cuerpo local. Este era un cometa de otro sistema estelar, mostrando su naturaleza de la manera más visible posible. Confirmar un objeto interestelar requiere más de un telescopio. En cuestión de días, observatorios de todo el mundo se unieron. Las imágenes llegaban desde Chile, Hawái, España y Sudáfrica. Cada una mostraba el mismo resultado: un núcleo débil, una coma en desarrollo y una cola que se extendía hacia el espacio. Las confirmaciones independientes dejaron pocas dudas. Esto no era una ilusión ni una anomalía única. Los datos eran consistentes entre instrumentos y continentes. Cada nueva imagen agudizaba la órbita, refinando el camino hiperbólico que lo distinguía. La comunidad científica se movió rápidamente, no con fanfarria, sino con un enfoque constante. Sabían cuán raras eran estas oportunidades. Las imágenes de confirmación generaron un consenso inquebrantable. Esto era real y era extraordinario. Luego llegó una de las adiciones más importantes, el telescopio espacial Hubble. Desde su posición por encima de la atmósfera terrestre, Hubble podía capturar una vista más limpia, libre de las distorsiones del aire y el clima. Sus imágenes nítidas revelaron detalles que los telescopios terrestres no podían. La estructura de la coma, la alineación de la cola y el brillo del núcleo se hicieron más claros. La confirmación de Hubble no fue solo simbólica. Proporcionó datos que se utilizarían para guiar estudios posteriores, estableciendo bases para el brillo y la composición. Con los ojos del Hubble sumados al esfuerzo, la imagen de 3I Atlas se hizo más precisa. El viajero interestelar ya no era solo una mota débil, era un cometa completamente observado, catalogado y confirmado por uno de los instrumentos espaciales más confiables de la humanidad. La forma que surgió en esas primeras semanas fue familiar. Una coma brillante rodeada por una cola débil y alargada, exactamente el perfil que define a un cometa. Esto distinguió a 3I Atlas del primer visitante interestelar, Oumuamua, que no había mostrado tales características. Ver una cola fue reconfortante en cierto modo. Significaba que los astrónomos sabían cómo estudiarlo, utilizando las mismas técnicas que se han aplicado a los cometas durante siglos. La química, el polvo, la liberación de gases, todo podía ser rastreado. Era de origen extranjero, pero de comportamiento familiar.
Esa mezcla de extrañeza y reconocimiento lo hizo fascinante. No era simplemente una roca interestelar, era un cometa activo que se comportaba como los que conocemos, pero que llevaba la historia de otro sistema estelar escrita en su estructura. Las comparaciones eran inevitables. Los astrónomos recordaron a Borisov, el cometa interestelar descubierto en 2019. Borisov también había desarrollado una coma y una cola brillantes, muy parecidas a los cometas de nuestro sistema solar. En 3 Primo Atlas vieron ecos de ese evento. Ambos mostraron características clásicas. Ambos transportaban hielos volátiles y ambos confirmaron que los cuerpos similares a cometas sí viajan entre las estrellas. Sin embargo, 3B Atlas ofrecía algo que Borisov no pudo: más advertencia. Borisov había pasado rápidamente, dejando solo una corta ventana para la observación. Atlas, por el contrario, había sido detectado con suficiente antelación como para permitir meses de planificación cuidadosa. Esto significaba más telescopios, más instrumentos y más oportunidades para estudiar su composición en detalle. Era, en muchos sentidos, el cometa interestelar que los astrónomos habían estado esperando. Aún así, el recuerdo de Oumuamua persistía. Ese primer visitante interestelar había sido desconcertante, largo, delgado y extrañamente giratorio, sin una cola visible. Algunos habían especulado desenfrenadamente sobre su naturaleza. Comparado con eso, 3I Atlas parecía sencillo. Parecía un cometa, se comportaba como un cometa y su camino no dejaba dudas sobre su origen interestelar. Donde Oumuamua había planteado más preguntas que respuestas, Atlas ofrecía claridad. Sin embargo, el contraste solo profundizó el misterio. ¿Por qué los 2 primeros visitantes interestelares habían sido tan diferentes? ¿Había una diversidad más amplia de cuerpos interestelares de la que imaginábamos? Si es así, Atlas podría representar solo una categoría entre muchas. El contraste entre el extraño fragmento de 2017 y el cometa brillante de 2025 enmarcó el estudio de Atlas en un contexto más amplio, un catálogo creciente de los vagabundos de la galaxia. Al finalizar esas primeras observaciones ya no había dudas. El punto débil se había convertido en un cometa bien estudiado, rastreado por docenas de telescopios en todo el mundo y por encima de la atmósfera. Su camino fue confirmado, su naturaleza interestelar asegurada y su actividad visible para todos. La sensación de certeza fue un alivio. Los astrónomos ahora podían avanzar con confianza, planificando estudios detallados de su química y rastreando su viaje a través del sistema solar. Para la comunidad en general, este fue el momento de la llegada. El descubrimiento ya no era solo números en un gráfico, era real, visible, innegable. Un viajero de otro sistema estelar había aparecido en nuestros cielos, y esta vez teníamos las herramientas y el tiempo para verlo de verdad. Calcular el camino de 3I Atlas comenzó con una sorpresa. Su órbita no se cerraba como las trayectorias de los cometas normales. En cambio, los números describían una hipérbola, una curva abierta que se dobla alrededor del Sol y se extiende de nuevo hacia el espacio. Esta es la firma matemática de un visitante interestelar. Los cálculos confirmaron que el objeto se movía demasiado rápido para ser capturado. La gravedad doblaría su camino, pero nunca lo reclamaría. Una vez que pasara, continuaría para siempre, llevándolo de regreso a la galaxia. Para los astrónomos, ver una órbita así es emocionante. Es una prueba escrita en números de que el objeto no pertenece aquí. Una órbita hiperbólica significa solo una cosa. Este es un viajero de otro sistema, cruzando nuestros cielos una vez antes de desaparecer en la oscuridad. Los astrónomos a menudo describen el camino de un cometa en términos de superhelio, el punto donde se acerca más al Sol. Cada órbita tiene ya sea cerrada o abierta. Para 3I Atlas,
ese momento será el más brillante y activo. El tiempo en que el calor del sol hará que sus hielos ocultos hiervan y se conviertan en vapor. El perihelio no es solo un punto en el espacio, sino un momento en el tiempo, la cumbre de la visibilidad de un cometa. Para un visitante interestelar, es especialmente significativo porque es la única oportunidad de observar su verdadero carácter. Después, a medida que se aleja, la luz se desvanece y los detalles se escapan. El perihelio les da a los astrónomos una fecha límite. Todo debe estar listo antes de ese acercamiento más cercano, porque la oportunidad no volverá. El 30 de octubre de 2025, 3M Atlas alcanzará su perihelio. En esa fecha, pasará lo más cerca posible del Sol, a una distancia segura pero reveladora. Este será el momento de mayor actividad, cuando los gases encerrados durante miles de millones de años estallarán en el espacio, formando la coma y la cola en plena exhibición. Los instrumentos en la Tierra y en órbita serán apuntados cuidadosamente, capturando el espectro de luz, midiendo la composición y siguiendo los cambios hora tras hora. Para los astrónomos, la fecha ya está marcada en sus planes. Esta será la mejor oportunidad para ver el cometa como realmente es, antes de que se desvanezca de nuevo en la oscuridad. Para un viajero que viene una sola vez en la historia, el 30 de octubre será el pico de su breve actuación. Aunque el cometa pasará cerca del Sol, su curso no lo acercará particularmente a la Tierra. En su punto más cercano, permanecerá a muchos millones de kilómetros de distancia, más lejos que la Luna por un margen inmenso, e incluso más allá de la distancia segura de los cometas ordinarios que pasan cerca de nuestro planeta. Sin embargo, en términos astronómicos, todavía se considera un acercamiento cercano, lo suficientemente cerca como para que los telescopios en la Tierra puedan estudiarlo en detalle, lo suficientemente cerca como para que los observadores aficionados puedan vislumbrarlo bajo cielos oscuros. El acercamiento es distante, pero no remoto. Está lo suficientemente cerca como para emocionar a científicos y observadores del cielo por igual, sin representar ningún riesgo. Para la mayoría de nosotros, el paso será invisible, pero para los instrumentos apuntados hacia arriba, será un encuentro raro y precioso. Marte también tendrá su momento de proximidad. A medida que 3I Atlas traza su camino alrededor del Sol, pasará a una distancia respetable del planeta rojo, no lo suficientemente cerca para el drama, pero lo suficientemente cerca para ser de interés. Los orbitadores alrededor de Marte incluso podrían tener la oportunidad de girar sus instrumentos hacia él, ofreciendo una perspectiva desde otro mundo. La geometría del sistema solar ocasionalmente permite tales alineaciones, y cuando ocurren, añaden otra capa de datos. Desde la Tierra, desde telescopios espaciales y quizás incluso desde Marte, este cometa será rastreado. Cada punto de vista añade una pieza al rompecabezas, construyendo una imagen más completa del viaje del visitante interestelar. Puede que Marte no sea testigo de un espectáculo, pero sus instrumentos aún podrían compartir la historia. Desde el principio, una de las primeras preguntas que se hicieron fue si 3I Atlas representaba algún peligro. Los objetos de más allá pueden moverse rápidamente, y una colisión sería catastrófica, pero los cálculos descartaron eso rápidamente. La órbita lo llevó de manera segura más allá de la Tierra y los planetas interiores. Su acercamiento más cercano todavía está mucho más allá del rango de preocupación. De hecho, la mayoría de los cometas que se originan dentro de nuestro propio sistema solar pasan mucho más cerca de lo que éste lo hará. La emoción alrededor de 3I Atlas es científica, no defensiva. Los astrónomos pueden centrarse por completo en aprender de él sin la sombra del riesgo. Esa seguridad es parte de lo que hace que este sea un regalo tan inusual. Podemos estudiar un fragmento de otro sistema sin miedo, solo con curiosidad, sabiendo que pasará tranquilamente y continuará su camino. La velocidad de 3I Atlas
es uno de sus rasgos definitorios. Incluso, en su punto más lento, cerca de la curva del perihelio, corre por el espacio a decenas de kilómetros por segundo. Eso es mucho más rápido que los cometas ligados al Sol, cuyas órbitas pueden frenar su movimiento a medida que ascienden hacia afuera. Atlas no está ligado, su impulso lo lleva sin pausa. Para los astrónomos, esta velocidad es tanto un desafío como una pista. Hace que la observación sea difícil, ya que el cometa cambia de posición cada noche, pero también confirma su origen. Solo un viajero interestelar se movería tan rápido en un camino tan pronunciado. Su velocidad es un recordatorio de las vastas distancias que ha cruzado. El largo viaje que comenzó alrededor de otra estrella y que ahora lo ha traído brevemente a nuestra vista. Predecir el camino de un objeto así requiere precisión. Cada medición de su posición se introduce en modelos que tienen en cuenta el tirón del Sol, la presión de la luz solar y el arrastre de los gases liberados, a medida que se calienta. Con cada nuevo punto de datos, la trayectoria se agudiza. Este es el arte de la mecánica celeste, transformando puntos débiles en una pantalla en un mapa del futuro. Para los objetos interestelares, el trabajo es aún más delicado, porque no hay una larga historia de órbitas pasadas para guiar los cálculos. Todo debe derivarse de la corta ventana de observaciones disponibles. Sin embargo, en cuestión de semanas, los astrónomos tenían confianza. Podían trazar su curso futuro, predecir su brillo y saber cuándo y dónde mirar. El camino fue fugaz, pero ya no era desconocido. Después del perihelio, la historia comenzará a desvanecerse. Los gases se asentarán. La cola se volverá más débil y el núcleo se deslizará de nuevo hacia el frío. Cada noche, los telescopios lo rastrearán un poco más lejos del Sol, un poco más tenue en el cielo. Para los astrónomos, esta es una fase melancólica y gratificante. Los datos continúan, pero el espectáculo disminuye. Observarlo retroceder es un recordatorio de la naturaleza temporal de tales eventos. El objeto no es nuestro para quedarse. Pasa, deja su registro y sigue adelante. Sin embargo, incluso a medida que se vuelve débil, su legado permanecerá en las imágenes, los espectros, los cálculos y los recuerdos de quienes lo estudiaron. Verlo desvanecerse es parte del ritmo del descubrimiento. Al final, la ventana es breve. Desde su primera detección hasta su desaparición final, solo pasarán unos pocos meses. Para un objeto que ha viajado durante millones, quizás miles de millones de años, el tiempo que pasa con nosotros no es más que una pausa. Eso es lo que hace que cada observación sea tan valiosa. Cada noche de datos es parte de una oportunidad fugaz que no regresará. Cuando 3B Atlas se haya ido, se desvanecerá en la galaxia, probablemente para nunca más ser visto. La historia de su paso estará escrita en los registros que guardamos, los estudios que publicamos y los recuerdos de esta generación de astrónomos. Su visita es un recordatorio de cuán vasto es el universo y cuán raro es que seamos testigos incluso del cruce más breve de sus viajeros. Cuando el cometa se acerca al Sol, su apariencia cambia drásticamente. Al principio, no parece más que una mota tenue, un núcleo congelado de roca y hielo. Pero a medida que la luz solar lo golpea, las capas exteriores comienzan a sublimarse, el hielo sólido se convierte directamente en gas. Ese gas escapa al espacio, llevando consigo granos de polvo. Alrededor del núcleo se forma una atmósfera nebulosa llamada coma. A diferencia de la atmósfera de un planeta, la coma es temporal, delgada y se repone constantemente con material fresco que se desprende de la superficie. Brilla porque la luz solar se dispersa en el polvo y excita las moléculas de gas. Para los astrónomos, la coma es una herramienta de diagnóstico. Su tamaño y brillo revelan cuánto material está perdiendo el cometa, y su composición muestra qué tipo de hielo se encuentran dentro. Para un cometa interestelar,
La coma es más que una característica, es la primera pista real de su origen. El desencadenante de esta transformación es simple: la luz solar. Incluso a grandes distancias, la energía del Sol puede calentar la superficie de un cometa lo suficiente como para despertar sus hielos. Hielo de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cada uno tiene un umbral diferente. Algunos se vaporizan fácilmente, incluso lejos del Sol. Otros requieren más calor. En el caso de 3me Atlas, la actividad temprana sugirió que los hielos volátiles estaban cerca de la superficie. Tan pronto como se acercó al sistema solar interior, comenzaron a salir chorros de gas, levantando polvo y creando el resplandor circundante. Este proceso es a la vez violento y suave. Violento porque los gases irrumpen en el espacio a alta velocidad. Suave porque el cometa mismo sigue a la deriva, intacto con solo una fina capa eliminada. La luz solar es el escultor, tallando patrones de actividad en el núcleo y dejando tras de sí un velo temporal de gas y polvo. El polvo juega un papel vital en el espectáculo. A medida que los hielos del cometa se subliman, granos de roca y carbono son arrastrados hacia afuera, suspendidos en la coma en expansión. El viento solar, la corriente constante de partículas cargadas del Sol, empuja este polvo, barriéndolo en una estructura larga y estrecha. Esta es la cola de polvo, la característica más icónica de un cometa. A diferencia de los gases, que brillan con colores específicos dependiendo de su composición, el polvo brilla principalmente al reflejar la luz solar. Es lo que da a muchos cometas sus rastros dorados o blancos. Para 3me Atlas, la cola de polvo fue una señal temprana de que el objeto estaba activo, transportando materiales familiares a pesar de su origen alienígena. Cada partícula de polvo es un fragmento de otro sistema solar liberado en el nuestro, a la deriva silenciosa en la brisa solar. Uno de los aspectos más curiosos de las colas de cometas es su dirección. La gente a menudo imagina las colas fluyendo detrás del cometa, siguiendo su camino como gases de escape. Pero en realidad, las colas apuntan lejos del Sol, no detrás del movimiento del cometa. El viento solar es el responsable, soplando gas y polvo hacia afuera independientemente de hacia dónde se dirija el cometa. Esto significa que a medida que 3me Atlas gira alrededor del Sol, su cola a veces puede apuntar por delante de su camino, como si estuviera liderando el camino. A la vista, esto parece extraño, pero para los astrónomos es lo esperado. La orientación de la cola es una aguja de brújula, siempre alineada con el flujo de energía del Sol. Es un recordatorio de que los cometas no son pasivos. Están constantemente moldeados por las fuerzas que los rodean. Sus características apuntan a las corrientes invisibles del espacio. A medida que pasaban las semanas, la coma de 3me Atlas creció y su cola se estiró más hacia el espacio. Las observaciones mostraron un velo de gas que brillaba con luz reflejada. Una nube de decenas de miles de kilómetros de ancho, aunque débil, era inconfundible. Un halo envuelto alrededor de un núcleo demasiado pequeño para resolver directamente. El velo le dio al cometa una presencia, un sentido de escala que desmentía su pequeño núcleo. Para los astrónomos fue la primera oportunidad de analizar los gases liberados, de identificar moléculas a través de sus firmas espectrales. Para los observadores del cielo fue una confirmación visual. Aquí no había solo un punto de luz, sino un cometa vivo que respondía al Sol. El velo brillante era su identidad, el manto que llevaba mientras pasaba por nuestros cielos. Durante una breve temporada se mostró abiertamente, brillando a medida que la luz solar desbloqueaba los hielos enterrados en su interior. Los cometas son impredecibles. Algunos permanecen estables, brillando lentamente a medida que se acercan al Sol. Otros irrumpen repentinamente, estallando en brillo a medida que las bolsas subterráneas de gas explotan hacia afuera.
Estos estallidos pueden transformar un cometa débil en un espectáculo visible de la noche a la mañana. Para 3 Prino Atlas, la cuestión de la estabilidad pendía en el aire. ¿Se comportaría como Borisov, constante y confiable? ¿O se fragmentaría como lo han hecho otros cometas frágiles? Las primeras señales sugerían que se mantenía unido, su actividad gradual, su brillo consistente. Sin embargo, nadie podía asegurarlo. Los cometas son frágiles y los cometas interestelares pueden serlo aún más. Cada observación fue vigilada de cerca, no solo por los datos que contenía, sino por cualquier signo de cambio repentino. El equilibrio entre estabilidad y explosión fue parte del suspenso, un recordatorio de que estos visitantes no siguen ningún guión. Los astrónomos pronto comenzaron a comparar el brillo de la cola de Atlas con el de los cometas familiares. Era débil, pero no inusualmente para un cuerpo a su distancia. El brillo es una medida no solo de cuánto polvo y gas libera un cometa, sino también de cuán reflectantes son esas partículas. Al rastrear los cambios noche tras noche, los investigadores pudieron estimar el tamaño del núcleo y la tasa de actividad. 3I Atlas era modesto, ni el cometa más brillante de la década ni el más débil, pero su importancia radicaba no en su magnitud, sino en su origen. Incluso una cola pequeña de otro sistema estelar tiene más peso que las exhibiciones más grandes de los cometas locales. El brillo fue suficiente para estudiar, suficiente para revelar su química, y suficiente para recordarnos que la luz de hielos alienígenas ahora fluía a través de nuestros instrumentos. No solo los astrónomos profesionales observaron, los observadores de cielo aficionados se unieron al esfuerzo, apuntando pequeños telescopios hacia el tenue borrón. En las mejores condiciones, lejos de las luces de la ciudad, el cometa estaba al alcance de observadores expertos. Las fotografías de larga exposición revelaron su delicada cola estirándose débilmente contra el campo estelar. Cada imagen compartida en línea se sumó a la sensación de participación. Personas de todo el mundo con equipo modesto estaban capturando luz que había dejado un fragmento interestelar. La participación de los aficionados siempre ha sido parte de la ciencia de los cometas y con Atlas no fue diferente. Los datos pueden haber sido dominados por grandes observatorios, pero la alegría de verlo estaba abierta a cualquiera con paciencia y un cielo despejado. Para muchos, el resplandor de Atlas fue una conexión personal con algo verdaderamente más allá de nuestro mundo. Hay algo innegablemente poético en la cola de un cometa. Es el rastro visible del hielo que se convierte en vapor, del polvo levantado al espacio, de la luz solar y el viento solar que esculpen la materia en un estandarte luminoso. Cada cola es temporal, desvaneciéndose a medida que el cometa retrocede, pero durante su breve lapso es una de las vistas más hermosas del cielo. Para 3I Atlas, la cola lleva un peso adicional. Es el rastro de un fragmento de otro sistema estelar, una pluma de material que una vez rodeó un sol distante. Verlo brillar ahora es ser testigo de una historia escrita con luz. La poesía no está en la metáfora, sino en la realidad, una línea de polvo y gas, extendida a través del espacio, visible para nuestros ojos, llevando consigo la historia de un mundo que nunca veremos. Para cuando la coma y la cola de Atlas se revelaron por completo, el descubrimiento había superado cualquier duda. Esto no era solo una rareza estadística, ni simplemente un conjunto de cálculos orbitales. Era visible, tangible y se comportaba como lo hacen los cometas. Su cola era su bandera izada a la luz del sol, declarando su naturaleza a cualquiera que estuviera mirando. Esa bandera decía dos cosas a la vez: soy un cometa y no soy de aquí. En su brillo residía la certeza de su identidad y la maravilla de su origen. El tenue borrón que comenzó como un solo punto en movimiento se había convertido en un cometa para que todo el mundo lo viera. Y en esa exhibición brillante,
estaba la confirmación de que nuestro sistema solar no está aislado, que los visitantes sí llegan, y que a veces el universo nos permite verlos claramente antes de que sigan su camino. Cuando los astrónomos estudian cometas, no solo están interesados en sus órbitas o su brillo, están especialmente enfocados en su química. Un cometa es un archivo congelado que contiene hielos y polvo que preservan las condiciones del lugar donde se formó. Al examinar lo que se evapora en su coma, los científicos pueden medir las proporciones de gases como agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Cada uno cuenta una historia sobre la temperatura, la distancia de la estrella original y la mezcla de elementos presentes. Para los cometas interestelares, esta huella dactilar química es invaluable. Es lo más cerca que podemos estar de tener una muestra de otro sistema planetario. La química es lo que transforma una tenue mancha de luz en un pedazo de historia cósmica. Cada molécula identificada se suma a nuestra comprensión de cómo se forman los mundos, no solo aquí, sino en toda la galaxia. El telescopio espacial James Webb se convirtió en una de las herramientas más importantes para estudiar TRES y Atlas. Los instrumentos infrarrojos de Webb son excepcionalmente adecuados para detectar rastros débiles de gases en el espacio. Mientras que la luz visible nos muestra la coma y la cola, la luz infrarroja revela de qué están hechas esas nubes. Incluso a grandes distancias, Webb puede separar las firmas de diferentes moléculas, identificándolas por la forma en que absorben y emiten calor. Para Atlas, esta capacidad significó la oportunidad de observar directamente su química, de medir qué tipo de hielos estaban escapando a medida que se calentaba. Ningún otro instrumento podría proporcionar tal detalle desde tan lejos. Con Webb, los astrónomos pudieron mirar más allá del resplandor del cometa y adentrarse en los bloques de construcción encerrados en su interior, ofreciendo el primer vistazo real a su composición alienígena. El primer espectro de TRES y Pena Atlas trajo tanto emoción como sorpresa. A medida que la luz de su coma se dividía en sus longitudes de onda componentes, aparecieron líneas claras marcando la presencia de moléculas familiares. El vapor de agua, como se esperaba, estaba allí, pero otras líneas se destacaron con más fuerza de lo previsto. El dióxido de carbono en particular era abundante, más de lo que se ve en muchos cometas de nuestro propio sistema. La sorpresa no fue solo la presencia de estos gases, sino sus concentraciones relativas. Las proporciones no coincidían con los promedios de los cometas nacidos alrededor del Sol. Para los científicos, este fue el resultado más valioso. Significaba que TRES y Atlas realmente llevaba la historia química de otro sistema. Sus diferencias no eran ruido, sino una señal que apuntaba a condiciones distintas a las de nuestro propio vecindario cósmico. El dióxido de carbono se convirtió rápidamente en una de las características definitorias de TRES y Atlas. A medida que el cometa se calentaba, liberaba dióxido de carbono en grandes cantidades, llenando la coma e impulsando gran parte de su actividad. En la Tierra, el dióxido de carbono es común, parte de nuestra atmósfera y clima. En los cometas, su abundancia puede variar ampliamente. Para Atlas, los niveles fueron notables. Esto sugirió que, en su sistema de origen, el cometa se formó en una región rica en hielos que contenían carbono. También significaba que su actividad podía ser impulsada fuertemente incluso a grandes distancias del Sol, ya que el dióxido de carbono se sublima más fácilmente que el hielo de agua. Esta abundancia dio a los astrónomos una pista directa sobre el entorno de su nacimiento, un lugar lo suficientemente frío como para congelar dióxido de carbono, pero lo suficientemente rico como para atrapar grandes cantidades de él en su núcleo. Uno de los números clave que los astrónomos estudiaron fue la proporción de dióxido de carbono con respecto al agua en las emisiones del cometa.
En los cometas de nuestro sistema solar, esta proporción tiende a caer dentro de un cierto rango, lo que refleja las condiciones de la nebulosa solar temprana. Para Atlas, la proporción era diferente, notablemente más alta. Esto no era una pequeña fluctuación, sino una señal clara. Sugería que los cometas formados alrededor de otras estrellas pueden tener químicas distintas, moldeadas por sus propios discos únicos de gas y polvo. Tales diferencias son la razón por la que importan los cometas interestelares. Nos muestran que la receta para planetas y cuerpos pequeños no es universal. Existen variaciones, y al medirlas, expandimos nuestra imagen de cuán diversos pueden ser los sistemas planetarios. La proporción de dióxido de carbono a agua de Atlas es una de sus huellas dactilares más reveladoras. El monóxido de carbono, aunque menos abundante, tuvo su propia importancia. El monóxido de carbono se sublima a temperaturas muy bajas. Por lo tanto, su presencia revela condiciones en las partes más frías de un sistema planetario. Detectar monóxido de carbono en Atlas significó que algunos de sus hielos se habían conservado de un ambiente extremadamente gélido. Este detalle ayudó a establecer restricciones sobre su probable lugar de nacimiento. Debe haberse formado lejos de su estrella, en una región donde incluso los hielos más volátiles podrían congelarse por completo. Para los astrónomos, la detección de monóxido de carbono fue como encontrar una cápsula del tiempo desde el borde de otro disco planetario. Fue la prueba de que Atlas no solo era interestelar en su camino, sino en su química, llevando consigo la firma de un mundo que pudo haber parecido a los confines de nuestro propio sistema solar. Una vez que la química de Atlas estuvo clara, comenzaron las comparaciones con nuestros propios cometas. Borisov, el cometa interestelar de 2019, había mostrado algunas similitudes con los cometas locales, aunque con sutiles diferencias. Atlas, por el contrario, mostró cambios más notables en sus proporciones químicas. Contra el telón de fondo de los cometas del sistema solar se destacó. Esto era exactamente lo que los astrónomos esperaban. Un claro ejemplo de diversidad entre los sistemas planetarios. Si Borisov había sugerido algunas similitudes, Atlas resaltó las diferencias. Juntos, mostraron que los cometas interestelares no son uniformes. Cada uno es moldeado por su propia estrella y su propio disco de material. Al compararlos, obtenemos una comprensión más rica de cómo se forman los planetas y los cometas, no como una sola historia, sino como muchas historias dispersas por la galaxia. La química no se limitó a los gases. Los granos de polvo liberados de Atlas también contaron su historia. Al analizar cómo se dispersaba la luz a través de la coma, los astrónomos pudieron inferir el tamaño y la composición del polvo. Algunos granos eran diminutos, comparables a partículas de humo. Otros eran más grandes, más parecidos a arena fina. La mezcla afectó el color del resplandor del cometa, dando pistas sobre los minerales encerrados en su interior. El análisis de polvo es sutil, requiere tanto espectroscopía como un modelado cuidadoso. Sin embargo, incluso estos datos débiles son reveladores. Cada grano de polvo fue una vez parte de un mundo sólido que orbitaba otra estrella. Ahora, llevados a nuestro sistema solar, esos granos se convirtieron en mensajeros. Sus propiedades hablaban de condiciones de hace miles de millones de años y a años luz de distancia. El polvo es menos dramático que el gas, pero es igual de revelador. Juntos, el gas y el polvo crean el retrato completo de un cometa alienígena. Uno de los aspectos más notables de Atlas fue la rapidez con la que su química fue confirmada en todo el mundo. Observatorios en todo el mundo, desde Chile hasta Hawái y Europa, apuntaron sus instrumentos hacia él. Los datos llegaban, a menudo compartidos casi en tiempo real. Cada equipo confirmó las firmas de dióxido de carbono, agua y monóxido de carbono. Cada uno añadió refinamientos, reduciendo la incertidumbre y agudizando las proporciones.
La colaboración global aseguró que ningún telescopio individual soportara la carga. También mostró la fuerza de la astronomía moderna. Un evento de esta rareza podría estudiarse en detalle mediante una red coordinada que abarcara continentes. Este esfuerzo compartido dio confianza en que la química era real, no una casualidad de un solo instrumento. La huella dactilar química de 3 Pria Atlas se convirtió en uno de los resultados más minuciosamente verificados del año. Al cierre de su estudio químico, Atlas había pasado de ser una tenue mota de luz a un visitante interestelar completamente perfilado. Sus gases fueron identificados, su polvo medido, sus proporciones comparadas. Cada línea en su espectro se convirtió en una frase en su historia, diciéndonos dónde se había formado y qué llevaba a través de la galaxia. La química había revelado no solo la estructura del cometa, sino su historia. Fue lo más cerca que la humanidad había estado de muestrear otro sistema planetario directamente. Aunque el cometa mismo seguiría su camino, los datos permanecieron. Una biblioteca de moléculas congeladas hace mucho tiempo, despertada en nuestros cielos y escrita en nuestros instrumentos. En su química residía la revelación que buscábamos, la prueba de que la galaxia tiene muchas recetas para crear mundos y que a veces esas recetas pasan brevemente a nuestro alcance. La Vía Láctea no es un lugar uniforme, es una vasta galaxia espiral con vecindarios distintos, cada uno con su propia historia. Más cerca de nosotros está el disco delgado, donde se encuentran la mayoría de las estrellas brillantes y las nubes de gas. Esta es la región activa y bulliciosa donde las nuevas estrellas continúan formándose. Rodeándolo está el disco grueso, más viejo y menos abarrotado, lleno de estrellas antiguas que se remontan a los primeros días de la galaxia. Más allá se encuentra el halo, escasamente poblado con cúmulos y corrientes de estrellas sobrantes de fusiones de hace mucho tiempo. No se sabe de dónde vino 3I Atlas, pero su órbita a través del sistema solar insinúa su contexto más amplio. Su velocidad y trayectoria sugieren que no forma parte del disco delgado donde reside el Sol, sino de un vecindario más antiguo y tranquilo de la Vía Láctea. Ese hecho por sí solo le da peso. Los astrónomos describen el disco grueso como una especie de registro fósil de la galaxia. Es el hogar de estrellas que son más viejas, más pobres en elementos pesados y distribuidas en una banda vertical más amplia por encima y por debajo del plano de la Vía Láctea. A diferencia del disco delgado, no está repleto de formación estelar. En cambio, es una región de estabilidad donde las estrellas antiguas se dispersan con movimientos más lentos e hinchados. Si 3I Atlas realmente proviene del disco grueso, entonces lleva la impronta de esa población antigua. Su química, sus hielos e incluso su polvo podrían reflejar condiciones que estaban presentes hace miles de millones de años, antes de que el Sol mismo se hubiera formado. El disco grueso no es la parte más brillante de la galaxia, pero es una de las más antiguas. Los objetos de esta región son mensajeros de un tiempo mucho anterior a la existencia de nuestro propio vecindario. La idea de que 3I Atlas pueda ser más viejo que el Sol es asombrosa. Nuestra estrella tiene alrededor de 4,6 mil millones de años. Ya es antigua para los estándares humanos. Pero el disco grueso contiene estrellas y sistemas que pueden tener el doble de esa edad o más. Si Atlas nació allí, entonces su hielo se condensó en un disco protoplanetario, mucho antes de que la Tierra existiera. Este no es solo un viajero interestelar. Puede ser una reliquia de un capítulo anterior de la historia de la galaxia. Estudiarlo es como sostener un fragmento del tiempo profundo, un registro no solo de muy lejos, sino de hace mucho tiempo. Pocos objetos pueden darnos una conexión tan directa con el pasado. Cada molécula en su coma es una pieza de evidencia sin cambios desde una época en que nuestro Sol aún no se había encendido. Hablar de miles de millones de años
puede hacer que los números parezcan abstractos, pero su significado es claro. Durante tales escalas de tiempo, las estrellas nacen, viven sus vidas y mueren. Sistemas planetarios enteros se forman y desaparecen. Las galaxias colisionan y surgen nuevas estructuras. Para que Atlas aún exista después de miles de millones de años, significa que ha sobrevivido a convulsiones cósmicas intacto. No ha sido derretido por una estrella, ni destrozado en colisiones, ni consumido por cuerpos más grandes. Simplemente se ha dispersado frío e inalterado a través de la galaxia. Esa supervivencia es parte de lo que lo hace tan valioso. No es solo una reliquia de otro sistema. Es un sobreviviente del tiempo mismo. Miles de millones de años están escritos en su presencia. Una cadena ininterrumpida de historia preservada en un cuerpo lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido hasta ahora. ¿Cómo llegó al espacio interestelar? La respuesta es la eyección. En los primeros días de los sistemas planetarios, los planetas gigantes a menudo dispersan cuerpos más pequeños. Su gravedad lanza cometas hacia afuera, a veces a nuevas órbitas, a veces más allá del alcance de su estrella por completo. Miles de millones de tales objetos pueden ser arrojados a la deriva por cada sistema. Atlas fue casi con certeza uno de ellos. Nacido en los confines de un disco de estrellas jóvenes, fue empujado y atraído hasta que un planeta masivo lo lanzó a la noche interestelar. Ese momento terminó su conexión con su estrella de origen para siempre. A partir de entonces, se convirtió en un vagabundo, ya no ligado, llevando consigo solo la química y la estructura que había adquirido en su lugar de nacimiento. Su viaje como viajero interestelar comenzó con ese empuje violento y decisivo. Una vez libre, Atlas entró en el lento cruce de la noche interestelar. Durante miles de millones de años, se dispersó por los espacios entre las estrellas. En ese vacío, hay poco que lo cambie. El frío mantuvo sus hielos congelados. La distancia lo mantuvo más allá de la influencia de cualquier estrella. Se movió con impulso constante, sin prisa, sin ser afectado, simplemente cruzando la galaxia en silencio. El vacío lo preservó. Mientras los planetas cambiaban, las estrellas evolucionaban y las galaxias colisionaban, Atlas perduró sin alteración. Pudo haber pasado a través de nubes difusas de gas o a través de regiones formadas por supernovas antiguas, pero nada de eso alteró su camino. Su lento viaje es parte de lo que le da valor. No es solo un fragmento de otro sistema. Es un fragmento que ha llevado su mensaje fielmente durante edades más allá de la comprensión. Sin embargo, incluso en el espacio interestelar, pueden ocurrir encuentros. Las estrellas se mueven, los cúmulos se separan y a veces dos sistemas pasan lo suficientemente cerca como para perturbar sus cometas. Durante miles de millones de años, Atlas pudo haber sentido el tirón de las estrellas pasajeras, cada una alterando ligeramente su curso. Estos encuentros son difíciles de rastrear. La galaxia es dinámica, con cada estrella en movimiento. A estas alturas, la estrella que una vez dio a luz a Atlas está perdida entre millones de posibilidades. El camino del cometa es un registro de innumerables interacciones, la mayoría demasiado sutiles para identificar, pero son parte de su viaje. Los sobrevuelos estelares pudieron haberlo acercado a nuestra región de la galaxia, guiándolo finalmente hacia el vecindario del Sol. La aleatoriedad de esos encuentros es la razón por la que lo vemos ahora y no innumerables otros fragmentos que permanecen ocultos. A pesar de todos nuestros cálculos, es posible que nunca sepamos de qué estrella vino Atlas realmente. Su camino ha sido doblado demasiadas veces, su historia demasiado larga. Durante miles de millones de años, incluso las pequeñas incertidumbres se convierten en imposibilidades. Podemos modelar su origen general, pero no señalar un único hogar. Para muchos astrónomos, eso es parte de su belleza. Sigue siendo un mensajero sin dirección, llevando solo su química como evidencia.
Su anonimato lo hace universal. Atlas no está ligado a una sola historia, sino a la historia más grande de la galaxia. Podría haber venido de cualquiera de 1000 soles, y esa incertidumbre nos recuerda cuán conectados están todos los sistemas. Su hogar es la Vía Láctea misma, no una sola estrella dentro de ella. Incluso sin una estrella de origen definida, las estadísticas pueden ofrecer pistas. La velocidad de Atlas, la inclinación de su órbita y su dirección de entrada sugieren membresía en el disco grueso. Esto no es una prueba, sino una probabilidad. Sus diferencias químicas con los cometas del sistema solar se alinean con esta idea, sugiriendo que se formó en un ambiente más antiguo y más frío. Al comparar muchos objetos interestelares como este, los astrónomos esperan refinar estas conjeturas. Cada uno se suma a una muestra creciente, una encuesta de cometas de toda la galaxia. Con el tiempo surgirán patrones. Atlas ya refuerza la idea de que los cometas interestelares provienen de orígenes diversos, lo que refleja los muchos entornos donde toman forma las estrellas y los planetas. Es un razonamiento estadístico, no certeza, pero es suficiente para ampliar nuestra visión de la riqueza de la galaxia. A medida que el quinto acto llega a su fin, podemos ver a 3I Atlas, no solo como un cometa, sino como un viajero que lleva la memoria de su lugar de nacimiento. Se formó en la guardería de otra estrella, se dispersó en la galaxia y se conservó durante miles de millones de años. En el camino, cruzó regiones que no podemos mapear, pasó estrellas que no podemos nombrar, hasta que por fin rozó nuestro Sol. Su migración es de escala cósmica, un viaje de un vecindario de la galaxia a otro a través del tiempo y del espacio. Puede que no sepamos su origen exacto, pero sabemos lo suficiente como para maravillarnos. Es un fragmento de un sistema desaparecido hace mucho tiempo, llevado fielmente hasta ahora. Su camino nos recuerda que la migración no es solo para los seres vivos, es la naturaleza de la materia misma. A la deriva sin fin, a través de la Vía Láctea, el descubrimiento de 3I Atlas desató una carrera silenciosa pero decidida. Una vez que se marcó el punto tenue, cada hora importaba. Los visitantes interestelares se mueven rápidamente y no esperan nuestra conveniencia. Los observatorios se apresuraron a ajustar sus horarios, colando breves observaciones entre otros proyectos. El primer objetivo era simple: confirmar la órbita inusual del objeto. Después de eso, la tarea se hizo más grande: capturar tantos detalles como fuera posible antes de que el cometa se debilitara de nuevo. Equipos de varios continentes se coordinaron casi en tiempo real, enviando actualizaciones, compartiendo gráficos preliminares y refinando predicciones. No era una competencia en el sentido habitual, era una prisa colectiva, un entendimiento de que todos estaban trabajando contra el mismo reloj. La carrera no era para reclamar el descubrimiento, sino para preservar la oportunidad. El cometa había ofrecido su presencia. La humanidad ahora tenía que escuchar, rápida pero cuidadosamente, antes de que se fuera. Coordinar telescopios en todo el mundo es una danza delicada. Ningún observatorio puede vigilar el cielo en todo momento. Las nubes ruedan, la Tierra gira y la noche cae a diferentes horas. Para seguir la pista de un cometa que se mueve rápidamente como 3I Atlas, los astrónomos confiaron en una red global. A medida que el objeto se ponía en un lugar, salía en otro. Los observadores en Chile podían pasar el relevo a sus colegas en España, quienes luego lo pasaban a los de Hawái. Los datos fluyeron en una cadena continua, como una carrera de relevos a través del planeta. El software ayudó a combinar las mediciones, actualizando la órbita con cada nuevo conjunto de coordenadas. Lo que podría haber sido un vistazo fugaz se convirtió en una vigilancia constante, hecha posible por la cooperación. El cometa mismo no sabía nada de este esfuerzo mundial, pero inspiró un nivel de coordinación que pocos eventos naturales pueden convocar.
Entre todos los instrumentos utilizados, el telescopio espacial Hubble tenía un peso especial. Suspendido sobre la atmósfera terrestre, podía ver el cometa sin el desenfoque del aire. Hubble ya había jugado un papel en la confirmación de la presencia de 3 Cypress Atlas, pero sus continuas observaciones prometían más. Su visión nítida podía resolver la estructura de la coma, rastreando chorros y midiendo el brillo con una precisión inigualable. Hubble también había estudiado a los visitantes interestelares anteriores, proporcionando un hilo de continuidad en los 3 descubrimientos. En el caso de Atlas, añadió profundidad y claridad, mostrando detalles débiles que los telescopios terrestres podrían pasar por alto. Para los astrónomos, la participación de Hubble fue tanto práctica como simbólica. Vinculó el estudio de Atlas a un largo legado de descubrimientos, mostrando cómo los instrumentos por encima de la Tierra pueden extender nuestro alcance al cosmos. En Tierra, la anticipación se estaba gestando para otro instrumento, el Observatorio Vera C. Rubin en Chile. Todavía preparándose para sus primeras encuestas completas, Rubin fue diseñado para escanear todo el cielo visible cada pocas noches, capturando imágenes profundas con una cámara masiva. Su misión es rastrear cambios, vigilar el universo en movimiento. Para los visitantes interestelares, Rubin promete una detección más temprana, dando a los científicos más tiempo para prepararse. Con Atlas, los astrónomos tuvieron solo unos pocos meses para observar antes de que el cometa se desvaneciera. Con Rubin, los futuros visitantes podrían encontrarse con años de anticipación, ofreciendo la oportunidad de planificar misiones de naves espaciales. Aunque Rubin aún no estaba completamente en línea durante el paso de Atlas, su potencial era claro. Este descubrimiento sirvió como un adelanto de lo que podría venir en el futuro. Cuando se acerque otro viajero interestelar, Rubin podría ser el primero en verlo. El caso de 3 Cypress Atlas demostró por qué es importante la detección temprana. Los cometas se iluminan a medida que se acercan al Sol, pero también se mueven más rápido, pasando de largo antes de que los telescopios puedan capturar muchos detalles. Con solo días o semanas de advertencia, como sucedió con Oumuamua, se pierden oportunidades. Con meses de preparación, los científicos pueden programar los instrumentos más poderosos, coordinar a través de observatorios y concentrarse en los momentos de mayor actividad. La detección temprana también plantea posibilidades más allá de la observación. Con suficiente tiempo, futuras misiones podrían lanzar sondas para encontrarse con tales visitantes directamente. Cuanto antes sepamos, más podremos hacer. Atlas fue descubierto antes que sus predecesores, pero todavía estaba a solo meses de distancia. La lección fue clara. Cuanto antes detectemos a estos viajeros, más completamente podremos aprender de ellos antes de que desaparezcan de nuevo en la oscuridad. Detrás de escena, un centro tranquilo mantuvo todo el esfuerzo en movimiento sin problemas. El Centro de Planetas Menores, alojado por el Observatorio Astrofísico Smithsoniano, es el centro de intercambio global para las observaciones de cuerpos pequeños. Cuando Atlas detectó por primera vez el punto en movimiento, los datos fluyeron rápidamente al centro. Allí se publicaron para que los astrónomos de todo el mundo los examinaran. A medida que llegaban nuevas mediciones de otros observatorios, el centro las combinó, refinando la órbita y distribuyendo actualizaciones. Este sistema ha existido durante décadas, rastreando asteroides y cometas, pero se ha vuelto esencial para los descubrimientos interestelares. Sin él, ningún grupo podría mantener el ritmo. El Centro de Planetas Menores sirvió como el sistema nervioso central de la búsqueda, asegurando que cada observador, desde los telescopios principales hasta las pequeñas configuraciones de aficionados, estuviera trabajando con la misma información. En el estudio de Atlas, esta coordinación fue tan importante como las observaciones mismas. En épocas anteriores,
los datos de un descubrimiento podrían tardar meses en circular. Hoy, la información se mueve casi instantáneamente. Los observadores que detectaron 3I Atlas compartieron sus resultados en línea en cuestión de horas. Los espectros, las soluciones orbitales y las estimaciones de brillo se publicaron en bases de datos públicas donde cualquiera podía verlos. Esta apertura permitió que docenas de equipos actuaran a la vez, cada uno contribuyendo al esfuerzo colectivo. El flujo de datos fue constante, casi como una conversación mantenida a través de los continentes. Para los científicos, fue un recordatorio de lo lejos que ha llegado la colaboración. Para el público en general, ofreció la oportunidad de seguir en tiempo real, viendo cómo se desarrollaba un descubrimiento. En el caso de Atlas, la transparencia fue tan importante como la tecnología. El cometa se convirtió no solo en un objeto de estudio, sino en una experiencia compartida, una historia escrita en conjunto por personas dispersas por la Tierra. El descubrimiento también abrió puertas para los estudiantes. Las universidades y los observatorios a menudo involucran a jóvenes investigadores en observaciones de seguimiento, análisis de datos y modelado. Para muchos, 3I Atlas se convirtió en su primera oportunidad de trabajar con datos de un objeto verdaderamente interestelar. Algunos pasaron largas noches operando telescopios, ajustando instrumentos y enviando sus mediciones a la red global. Otros trabajaron con el espectro, aprendiendo a identificar firmas moleculares débiles. Estas experiencias fueron más que ejercicios académicos. Fueron participación directa en un evento único en la vida. Para los estudiantes que recién comenzaban sus carreras, Atlas fue un recordatorio de por qué habían elegido la astronomía en primer lugar. La oportunidad de contribuir a un descubrimiento de esta escala fue a la vez aleccionadora e inspiradora. Un momento que podría dar forma a su trabajo durante décadas. Los astrónomos aficionados también jugaron un papel. Con cámaras digitales modernas y telescopios modestos, observadores expertos de todo el mundo pudieron rastrear a 3I Atlas a medida que se iluminaba. Sus fotografías de larga exposición revelaron su cola débil, a veces antes de que los telescopios profesionales pudieran confirmar los cambios. Estas fotografías, compartidas a través de foros y comunidades en línea, crearon un sentido de conexión. Personas de diferentes países compararon notas, verificaron el trabajo de los demás y se sumaron al conjunto de conocimientos. El cometa se convirtió en un proyecto compartido no solo entre científicos, sino entre entusiastas que observan los cielos por placer. Esta asociación entre profesionales y aficionados tiene raíces profundas en la astronomía. Con Atlas se extendió por todo el mundo, uniendo miles de ojos en un único viajero distante. Para cuando los datos comenzaron a converger, la imagen estaba clara. Una mota débil se había convertido en un cometa, y su historia estaba siendo contada por muchas voces. Telescopios en cimas de montañas, observatorios espaciales por encima de la atmósfera y astrónomos de patio trasero con ojos pacientes. Todos contribuyeron. El resultado no fue un único punto de vista, sino una sinfonía de perspectivas, cada una añadiendo profundidad y detalle. La ciencia en su mejor momento rara vez es un acto solitario. Es un esfuerzo colectivo construido a partir de la cooperación, la paciencia y la confianza. El estudio de 3I Atlas encarnó ese espíritu. En su breve paso por nuestros cielos, el cometa reunió a una comunidad en todo el mundo. Nos recordó que el descubrimiento no se trata solo de lo que aprendemos, sino de cómo aprendemos juntos, escuchando atentamente y compartiendo lo que encontramos. Llega un momento en que los números, aunque esenciales, pueden sentirse incompletos. La órbita de 3I Atlas se puede describir con ecuaciones, su química con proporciones, su brillo con magnitudes. Sin embargo, esos detalles, aunque precisos, no capturan la experiencia completa de tal visitante. Para apreciarlo por completo,
debemos dejar a un lado las ecuaciones por un momento y mirar con ojos diferentes. Más allá de los datos y los modelos está la simple realidad de lo que significa ver un cometa de otra estrella. Es un punto de luz, con una historia, un fragmento de un mundo distante que entra en nuestro cielo. Los hechos son importantes, pero no son el cuadro completo. Para muchos que observan, lo que importa no es solo lo que aprendemos, sino cómo se siente presenciar algo tan raro. La ciencia nos da el marco. La curiosidad y el asombro llenan el resto. Para imaginar a Atlas claramente, piensen en él no como un número en un gráfico, sino como un objeto que brilla débilmente en la noche. A través de un telescopio, es un suave borrón rodeado por una coma nebulosa. Una delicada cola se extiende hacia afuera, débil pero persistente, siempre apuntando lejos del sol. Su luz es sutil, requiere paciencia para detectarla, pero una vez encontrada, tiene una presencia tranquila. A diferencia de las estrellas que brillan con puntos constantes, el cometa se ve difuso, como si llevara su propia atmósfera. Se desplaza lentamente de noche en noche, su posición cambiando contra el campo estelar. Para los astrónomos, este retrato sensorial es lo que equilibra los datos. El cometa no es abstracto, es visible, tangible, aunque débil. Atlas es a la vez un sujeto de medición y un objeto de belleza, una presencia que invita a una atención cuidadosa y persistente. Los colores de Atlas cuentan su propia historia. A simple vista, a través de la mayoría de los telescopios pequeños, parece pálido, blanquecino o ligeramente verde, dependiendo de los filtros utilizados. Ese tinte verde proviene de moléculas de gases a base de carbono que brillan cuando son golpeadas por la luz solar. Las cámaras pueden capturar los sutiles matices con mayor claridad, mostrando azules débiles en la cola y un suave amarillo en el polvo. Estos colores no son solo decoración visual, son las huellas dactilares de la química. Cada uno está ligado a una molécula o grano específico. Sin embargo, también importan de una manera diferente. Nos recuerdan que este cometa es real, brillando con su propia luz, no un punto abstracto. Cuando la gente comparte fotografías de su resplandor débil, están compartiendo una paleta de colores transportada a través del espacio interestelar. Los tonos de Atlas son los tonos de la química de otro sistema pintados brevemente en nuestro cielo. Es natural preguntarse cómo se ve de cerca el núcleo de Atlas. No podemos verlo directamente. Su coma esconde el núcleo sólido, pero al compararlo con los cometas que hemos visitado con naves espaciales, los astrónomos pueden imaginarlo. Es probable que sea irregular, oscuro y lleno de cráteres y acantilados. Su superficie estaría cubierta con polvo antiguo, roto por ventilaciones por donde escapa el gas. Algunas regiones pueden ser lisas debido a la liberación de gases pasada, mientras que otras son dentadas. El núcleo puede tener solo 1 o 2 kilómetros de ancho, un mundo diminuto en cualquier medida. Sin embargo, lleva consigo el registro de la guardería de su estrella. Imaginar su superficie no es una fantasía ociosa. Es una forma de conectar el borrón débil que vemos desde la Tierra con el cuerpo físico real que se encuentra en su corazón. Un mundo alienígena que se dispersa silenciosamente por el espacio. El silencio de Tres Imadas es una de sus cualidades definitorias. No hace ruido, ni vibración, ni señal que podamos escuchar. Se mueve a través del sistema solar sin agitar el vacío que lo rodea. Sin embargo, este silencio no está vacío. Es el silencio de la edad, de la distancia, de incontables años pasados en los espacios entre las estrellas. Para los astrónomos que lo observan, la calma es parte de la experiencia. Mirar a Atlas es mirar algo completamente indiferente, algo que no tiene conciencia de nuestra atención. Su silencio es a la vez aleccionador y tranquilizador. Nos recuerda que el universo es vasto, que no todo está hecho para nosotros y sin embargo tenemos las herramientas para notarlo y apreciarlo.
De esa manera, el silencio del cometa no es ausencia, sino presencia, una invitación a reflexionar en la quietud. Mucho antes de que los cometas fueran entendidos científicamente, llevaban un gran peso en la cultura humana. A través de las civilizaciones, la aparición repentina de un cometa fue vista como una señal. Algunos los consideraban presagios de desastre, advertencias de hambruna, guerra o la caída de reyes. Otros los veían como heraldos, marcando grandes cambios o mensajes divinos. Sus llegadas impredecibles les daban poder. A diferencia de las estrellas constantes, los cometas iban y venían sin previo aviso, rompiendo el orden de los cielos. Incluso en el arte y la literatura, se dibujaban como espadas encendidas o antorchas en el cielo. Esta historia nos recuerda que los cometas no son solo objetos científicos, también son culturales, entretejidos en nuestras historias y miedos. Atlas, aunque interestelar y raro, encaja en esta misma tradición. También es un visitante repentino, sin anunciar, que despierta asombro y significado a medida que pasa. Historias específicas de cometas como presagios se encuentran a lo largo del tiempo. En China, los astrónomos antiguos registraron cuidadosamente sus apariciones, vinculándolas con cambios dinásticos. En Europa, el cometa Halley fue pintado sobre la batalla de Hastings, imaginado como una señal de la conquista normanda. Incluso tan recientemente como el siglo XIX, los cometas inspiraron miedo cuando se pensó que sus colas llevaban gases venenosos. Estas historias no eran solo superstición. Eran intentos de entender eventos que parecían estar más allá del control humano. Un cometa que aparecía en el cielo era demasiado impactante para ignorarlo. Tenía que significar algo. Hoy ya no tememos su presencia, pero las historias persisten. Son parte del tejido cultural que da forma a cómo respondemos. Cuando se anunció Atlas, el lenguaje de los presagios no regresó, pero sí lo hizo el viejo sentido de asombro. La respuesta humana siempre ha sido compleja. La línea entre la ciencia y el mito no siempre es nítida. Ambos comienzan notando lo inesperado y tratando de explicarlo. Donde el mito usaba historias de dioses y destino, la ciencia usa datos y modelos. Sin embargo, ambos responden al mismo impulso de dar sentido al cielo. Con los cometas, la superposición es clara. Las mismas colas brillantes que una vez inspiraron miedo ahora proporcionan espectros para la química. Las mismas llegadas repentinas que parecían anunciar la perdición ahora desencadenan campañas de investigación coordinadas. La ciencia no borra el pasado mítico, se basa en él, transformando el miedo en conocimiento. Con Atlas, esta transformación está a la vista. Es un cometa que podemos medir, pero también uno que podemos admirar, un visitante que inspira tanto curiosidad racional como asombro emocional. Ciencia y mito son dos lenguajes que cuentan la misma historia. El cielo está vivo con significado. La imaginación juega un papel silencioso pero poderoso en descubrimientos como Atlas. Los datos nos dicen la órbita, la química, el brillo, pero la imaginación nos permite ver más allá cómo podría ser su superficie, dónde podría haberse formado, cuántos otros como él podrían estar a la deriva sin ser vistos. La imaginación también cierra la brecha entre la ciencia y la experiencia personal. Permite que alguien que mira a través de un pequeño telescopio se sienta conectado a otro sistema estelar. Permite a los científicos considerar futuros en los que las naves espaciales interceptan a tales visitantes, trayendo muestras de vuelta. Sin imaginación, los datos se limitarían a los gráficos. Con ella, el cometa se convierte en una historia, un evento, una presencia en el pensamiento humano. Atlas no solo nos informa, agita la mente, invitándonos a imaginar lo que se encuentra más allá de nuestro alcance. Ese acto de imaginar es tan importante como las mediciones mismas. A medida que el octavo acto se cierra, dejamos las ecuaciones atrás y nos quedamos con el significado más amplio.
Atlas es un cometa. Sí, pero también es un símbolo. Su resplandor débil en nuestro cielo es tanto un evento físico como un recordatorio de la profundidad del universo. No tiene voz, pero habla a través de su silencio. No tiene mensaje, pero lleva la huella de otra estrella. En su paso, une la ciencia y la cultura, el hecho y la imaginación, la precisión y la poesía. Escuchar a Atlas no es escuchar sonido, sino sentir perspectiva. Nos recuerda que el descubrimiento no se trata solo de datos, sino de asombro. Cuando nos detenemos a observar a un viajero así, se nos recuerda nuestro lugar en la galaxia. A veces la mayor lección no reside en las respuestas, sino en el acto silencioso de prestar atención. La paciencia es una de las primeras lecciones que ofrece Atlas. El cometa era débil, sutil y fácil de perder contra los campos de estrellas abarrotados de la Vía Láctea. Detectarlo requirió tiempo. Tiempo para tomar imágenes repetidas, para compararlas cuidadosamente, para notar el ligero cambio de un cuadro al siguiente. En una era de respuestas instantáneas y resultados rápidos, el descubrimiento de un cometa interestelar es un recordatorio de que algunas cosas no se pueden apresurar. El universo se mueve a su propio ritmo. Nuestro papel es esperar, observar y estar listos cuando se desarrollen los eventos más raros. Atlas no se reveló en un solo destello dramático. Surgió gradualmente. Su historia se construyó a partir de la paciencia. Para los astrónomos, esa paciencia es más que una práctica, es una forma de ver, y para el resto de nosotros, es un suave recordatorio de que el asombro a menudo recompensa a aquellos dispuestos a esperar. La observación cuidadosa es el corazón de la astronomía, y Atlas resaltó esta disciplina. El cometa no fue descubierto por accidente, ni por miradas casuales al cielo. Fue encontrado a través de estudios sistemáticos, instrumentos precisos y una atención meticulosa a los detalles. Una vez notado, su camino tuvo que ser rastreado noche tras noche con pequeñas mediciones que confirmaban su movimiento. Este trabajo es tranquilo y metódico, muy alejado de la emoción de los titulares. Sin embargo, es exactamente esta disciplina la que convierte los píxeles débiles en certeza. Sin rigor, el descubrimiento se habría desvanecido en la duda. Con él, Atlas se convirtió en un hito. La lección aquí es simple. La ciencia avanza no solo a través de teorías audaces, sino a través de un esfuerzo cuidadoso y repetido. La disciplina de la observación es lo que nos permite distinguir el ruido de la verdad, encontrar significado en los destellos de luz más débiles. La ciencia a menudo se trata de predecir lo que debería suceder, pero también debe estar preparada para la sorpresa. Atlas fue una sorpresa así. Nadie sabía cuándo aparecería el próximo objeto interestelar, ni cómo se vería. Sin embargo, cuando llegó, los astrónomos estaban listos para adaptarse. Los programas de observación se cambiaron, los instrumentos se reutilizaron y los planes de investigación se reescribieron. Esta flexibilidad es parte del método científico. El descubrimiento no siempre sigue el guión. Las sorpresas ponen a prueba nuestra capacidad de respuesta, de recopilar datos antes de que se pierda la oportunidad. Atlas le recordó a la comunidad que la preparación no se trata solo de tecnología, sino de mentalidad. Espera lo inesperado y está dispuesto a seguir donde la evidencia te lleve. Al manejar las sorpresas con gracia, la ciencia muestra su resistencia. No se perturba por lo inesperado, se energiza por ello, convirtiendo la sorpresa en conocimiento. Sin embargo, no toda sorpresa debe ser tratada como sensacional. Y Atlas proporcionó un ejemplo de moderación. Cuando Oumuamua fue descubierto en 2017, su forma extraña y la falta de coma alimentaron la especulación salvaje, incluyendo ideas de naves espaciales alienígenas. El debate eclipsó la ciencia cuidadosa que se estaba haciendo. Con Atlas, la respuesta fue más tranquila. Los datos hablaban claramente.
Este era un cometa activo con una cola, comportándose de maneras familiares. Los astrónomos se resistieron al impulso de exagerar. La importancia era real sin necesidad de adornos. Al mantener el enfoque en la evidencia, evitaron las trampas del bombo. Este equilibrio es importante. Las afirmaciones sensacionales pueden captar la atención, pero pueden erosionar la confianza. Atlas demostró que el asombro no requiere exageración. Un cometa de otro sistema estelar es extraordinario por sí mismo. La verdad fue más que suficiente para inspirar asombro. La maravilla de Atlas reside precisamente en su naturaleza inesperada. No fue predicho, no estaba programado, no estaba garantizado. Apareció de repente, como lo hacen siempre los cometas, pero con el peso añadido de ser interestelar. Esa combinación le dio una sensación de rareza que pocos eventos astronómicos pueden igualar. Lo inesperado tiene poder, interrumpe la rutina, rompe el ritmo constante del cielo y nos invita a mirar hacia arriba con ojos frescos. Atlas no fue un espectáculo de la manera en que podría ser un eclipse brillante o una lluvia de meteoritos. Fue tranquilo, sutil y fácil de pasar por alto. Sin embargo, esa misma cualidad lo hizo especial. Lo inesperado no siempre grita, a veces susurra, y la maravilla está en notarlo. Atlas nos recuerda que el universo todavía tiene la capacidad de sorprender, incluso cuando creemos conocer sus patrones. Convertir píxeles débiles en poesía es una de las artes ocultas de la astronomía. En esencia, el descubrimiento de Atlas fue una colección de imágenes, puntos de datos y líneas espectrales. Para un observador casual, estos son abstractos y técnicos. Sin embargo, de ellos surge una historia. Un cometa nacido alrededor de otra estrella, expulsado a la galaxia, a la deriva durante miles de millones de años y pasando brevemente por nuestro Sol. Esa transformación de datos a narrativa es parte de lo que hace que la astronomía resuene con la gente. Los científicos analizan números, pero también los traducen en significado, en historias a las que podemos aferrarnos. Atlas se convirtió en más que una órbita trazada. Se convirtió en un mensajero, un viajero, un invitado fugaz. La poesía no reemplaza la ciencia, fluye de ella. Los números nos dicen lo que es. La imaginación nos dice por qué importa. Juntos crean el cuadro completo. Es natural imaginar el comienzo del viaje de Atlas. Hace mucho tiempo, en un sistema estelar distante, un disco protoplanetario rodeaba una estrella joven. Dentro de él, los granos de polvo se pegaron, formando grumos helados. Con el tiempo, uno de estos grumos se convirtió en el cometa que ahora llamamos Atlas. Quizás orbitó pacíficamente durante millones de años, hasta que la gravedad de un planeta gigante alteró su camino. En un encuentro decisivo, fue lanzado hacia afuera. Su vínculo con su estrella se rompió para siempre. Ese momento lo puso en curso hacia el espacio interestelar. La estrella que lo dio a luz aún puede brillar en algún lugar de la galaxia, pero su cometa se ha ido, vagando. Imaginar esa estrella añade dimensión a lo que vemos ahora. Atlas no es solo una luz débil en nuestro cielo, es el superviviente de una historia de miles de millones de años, comenzando en un lugar que nunca podremos visitar. Las lecciones de Atlas se enriquecen al recordar a los visitantes anteriores. Oumuamua, extraño y silencioso, nos mostró que los cuerpos interestelares pueden tomar formas que no esperamos. Borisov, con su cola brillante, demostró que algunos se comportan muy parecido a los cometas locales. Atlas ahora añade un tercer capítulo, confirmando tanto la variedad como la familiaridad. Juntos, estos descubrimientos esbozan los contornos de un cuadro más amplio. Nos recuerdan que cada visitante es único, y sin embargo, cada uno pertenece a una población más grande que solo estamos comenzando a vislumbrar. Los visitantes anteriores nos enseñaron humildad y cautela, paciencia e imaginación. Atlas continúa esa tradición mientras añade su propia voz distintiva.
Al aprender de los tres, vemos la importancia de la persistencia. Ningún objeto por sí solo cuenta la historia completa. Solo reuniendo lecciones de muchos, podemos esperar entender los fragmentos a la deriva de la galaxia. Los astrónomos hablan de construir un censo cósmico, y los objetos interestelares son parte de ese esfuerzo. Así como contamos estrellas, galaxias y exoplanetas, ahora buscamos contar los viajeros que pasan entre sistemas. Atlas contribuye a ese censo. Un punto de datos más en un catálogo creciente. Con el tiempo, los números revelarán patrones. Con qué frecuencia aparecen tales objetos, de qué están hechos y qué nos dicen sobre sus orígenes. Cada uno es como un formulario de encuesta completado por la galaxia misma, ofreciendo pistas sobre la diversidad de los sistemas planetarios. El censo aún es pequeño, pero está creciendo. Atlas no es solo un evento aislado, es una pieza de un rompecabezas más grande, ayudándonos a medir el tráfico invisible de materia a través de la Vía Láctea. De esa manera, se transforma de una curiosidad en parte de un marco de conocimiento más amplio. A medida que el noveno acto se cierra, damos un paso atrás y colocamos a Atlas en perspectiva. Es raro, pero no único. Es débil, pero lleno de significado. Es fugaz, pero sus lecciones perduran. Para los científicos, son datos, espectros y modelos. Para el mundo en general, es un recordatorio de nuestro lugar en la galaxia. Nos dice que nuestro sistema solar no está aislado, que fragmentos de otras estrellas pueden y sí entran en nuestros cielos. Nos muestra que el descubrimiento no siempre se trata de espectáculo, sino de atención. Atlas no pide ser notado, pero recompensa a quienes lo hacen. En su perspectiva, vemos tanto la inmensidad del universo como el poder de la observación cuidadosa. Es, al final, una historia de conexión entre estrellas, entre sistemas y entre la búsqueda humana de conocimiento y las tranquilas maravillas del cielo. La historia de Tres y Vía Atlas es sobre todo fugaz. Durante unos pocos meses se dispersa por nuestros cielos, ofreciéndonos la oportunidad de notar y aprender. Luego, tan silenciosamente como llegó, se desvanecerá en la oscuridad. Esta brevedad es parte de su belleza. Es como una amistad hecha al pasar, un viajero encontrado en el camino que comparte una historia antes de seguir adelante. El encuentro es temporal, pero deja una impresión. Atlas no está aquí para quedarse, pero en el tiempo que está con nosotros, profundiza nuestro sentido del universo. Su presencia fugaz es un recordatorio de que no todas las conexiones son duraderas. Algunas son valiosas precisamente porque son breves, momentos de contacto que brillan contra el telón de fondo de la eternidad. Atlas es un cometa de la impermanencia, y en esa impermanencia reside su significado. Pensar en Atlas nos recuerda que el universo es más sociable de lo que a veces parece. Las estrellas pueden estar separadas por años luz, pero los fragmentos de sus sistemas pueden vagar, cruzarse y entrar en los cielos de los demás. Nuestro sistema solar no está sellado, ni tampoco lo están los demás. El material se intercambia a través de la galaxia, no en torrentes, sino en encuentros raros y significativos. Cuando un cometa como Atlas entra en nuestra vista, lleva consigo la sugerencia de que somos parte de una red más grande. Otras estrellas han tocado nuestros cielos indirectamente, enviando sus desechos a rozar nuestro mundo. Este sentido de vecindad es vasto y tranquilo, pero es real. Atlas no es un cuerpo aislado. Es la prueba de que la galaxia está interconectada, que las estrellas comparten más que luz y que a través de la inmensidad del espacio todavía hay hilos de contacto. ¿Qué sucede después de que Atlas se va? La respuesta es simple. Sigue adelante. Su órbita hiperbólica lo saca del sistema solar de regreso al espacio interestelar.
pasará a las regiones frías y oscuras entre las estrellas, donde se dispersará indefinidamente. Quizás vague durante miles de millones de años más sin ser tocado. Quizás un día, en un futuro lejano, pase cerca de otra estrella donde otra civilización pueda verlo y maravillarse de su origen. Para nosotros, sin embargo, la historia termina aquí. Una vez que se debilita, estará fuera del alcance de nuestros telescopios. El cometa mismo continuará, pero su capítulo en nuestra historia habrá terminado. La belleza de su visita reside no en la permanencia, sino en su paso. Un breve arco de luz antes de regresar al silencio del que vino. Aunque Atlas mismo seguirá su camino, los datos que deja atrás permanecerán. Cada imagen, espectro y cálculo orbital se suma a un archivo permanente. Los investigadores estudiarán estos resultados durante años, comparándolos con futuros descubrimientos, refinando teorías y buscando patrones. El cometa puede desvanecerse de la vista, pero sus huellas dactilares vivirán en nuestros registros. En cierto sentido, los datos son una sombra del cometa, un rastro dejado atrás que otros pueden revisitar. Incluso mucho después de que el objeto se haya ido, los científicos continuarán aprendiendo de él. Los números brutos serán reanalizados, la química reconsiderada, la trayectoria comparada con la de nuevos visitantes. Atlas se unirá a la creciente base de datos de objetos interestelares. Su presencia será llevada adelante no en luz, sino en conocimiento. El descubrimiento de Atlas también siembra semillas para el futuro. Cada visitante interestelar refuerza la necesidad de preparar misiones para interceptarlos. Imaginen una nave espacial en espera, lista para lanzarse cuando aparezca el próximo objeto. Con suficiente advertencia, podríamos enviar instrumentos para volar junto a ellos, tomando muestras de los gases directamente o incluso devolviendo material a la Tierra. Atlas no pudo ser alcanzado de esta manera. Su descubrimiento llegó demasiado tarde, pero alimenta el sueño de tales misiones. El cometa es un recordatorio de que estas oportunidades son reales, no hipotéticas. El próximo visitante podría encontrarse lo suficientemente temprano con tecnología, lo suficientemente avanzada como para hacer contacto. Atlas puede pasar tranquilamente, pero su legado podría ser inspirar las herramientas que un día nos permitan sostener un fragmento de otro sistema estelar en nuestras manos. Si se han encontrado 3 objetos interestelares en menos de una década, sugiere que hay más por venir. Atlas no es único al existir, solo al ser notado. Es probable que la galaxia esté llena de tales vagabundos, innumerables fragmentos a la deriva sin ser vistos. Con mejores estudios, podemos detectarlos con más frecuencia, cada uno añadiendo una pieza al rompecabezas. Atlas muestra la promesa de este futuro, su química, su órbita, su comportamiento. Todo esto contribuye a un catálogo creciente. A medida que la lista se expande, veremos surgir patrones y quizás incluso identificar los tipos de estrellas con más probabilidades de enviarnos visitantes. La promesa de más cometas interestelares no es especulación, es expectativa. Atlas es un comienzo, no un final, un indicio de los muchos viajeros que aún esperan ser descubiertos. Cada descubrimiento como Atlas cambia nuestros mapas, no solo del espacio, sino del pensamiento. Antes de 2017, nunca se había confirmado ningún objeto interestelar. Ahora, con 3 ejemplos conocidos, debemos volver a dibujar nuestra comprensión del lugar del sistema solar en la galaxia. Nuestros mapas ahora incluyen no solo los planetas, asteroides y cometas ligados al Sol, sino también los visitantes ocasionales de más allá. Estos visitantes nos recuerdan que el sistema solar es abierto, poroso, conectado. Extienden las fronteras de lo que consideramos local, mostrando que la galaxia no es un telón de fondo distante, sino un lugar de intercambio. Atlas expande la frontera de nuestro conocimiento, marcando el sistema solar no como un sistema cerrado,
sino como un punto de paso en las corrientes más amplias de la materia galáctica. Nuestros mapas nunca volverán a estar completos sin incluir los caminos de tales vagabundos. La respuesta humana a Atlas es tan importante como los datos. Para los astrónomos es una oportunidad para estudiar, publicar, refinar teorías. Para el público es una oportunidad para sentir asombro, para mirar hacia arriba e imaginar. La noticia de Atlas se difundió no con alarma, sino con asombro silencioso. La gente compartió imágenes, hizo preguntas y siguió la historia. En un mundo a menudo consumido por preocupaciones inmediatas, la aparición de un cometa interestelar creó un momento de perspectiva. Nos recordó que hay más allá de nuestras vidas diarias, que el universo es vasto y está lleno de sorpresa. La respuesta humana en todas sus formas es lo que da significado al descubrimiento. Sin ella, el cometa seguiría su camino, pero pasaría desapercibido. Con ella, Atlas se convierte en parte de nuestra historia compartida. Una historia recordada mucho después de que la luz misma se haya desvanecido. Finalmente, llegará el momento de una despedida tranquila. Atlas se deslizará más allá de la visibilidad, desvaneciéndose en la distancia. Los telescopios lo registrarán por última vez y luego se habrá ido. Sin fuegos artificiales, sin espectáculo, solo el final de un pasaje. Decir adiós a un objeto así conlleva una mezcla de emociones. Hay gratitud por lo que reveló y tristeza porque no regresará. Pero también hay aceptación. Los cometas son vagabundos y los interestelares aún más. No son nuestros para quedarnos. Pasan, nos recuerdan la amplitud de la galaxia y luego continúan. La despedida es parte de la experiencia, un recordatorio de que la belleza a menudo viene en forma fugaz. Atlas nos dejará, pero al hacerlo, nos habrá dejado más ricos en conocimiento y más profundos en perspectiva. Hemos llegado al final de esta exploración. Si han disfrutado de este viaje por el cosmos, les recuerdo que pueden compartir sus pensamientos en los comentarios o suscribirse si aún no lo han hecho. Me ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Por ahora, dejen que la idea de los cometas distantes se deslice suavemente en su imaginación. El universo es vasto, la noche es tranquila y el descanso espera. Hasta la próxima, descansen bien.